las pymes. Luis, gracias, qué gusto que esté con nosotros. No, el gusto es para mí, Cintia y Daniel, con mucho gusto, ya saben, aquí estoy presente con ustedes. Pues para ti quiero sobre cómo, pues sobre este financiamiento a las pequeñas y medianas empresas que son muy importantes en la economía de nuestro país, ¿no, Luis? Sí, fíjate que las pequeñas empresas generan cerca del 38% del empleo y el 30% del Producto Interno Bruto. O sea, las pequeñas empresas realmente son pilares de la economía. Sin embargo, he querido tocar este tema de financiamiento a las pymes porque ante lo que está pasando en la economía y en las finanzas, la banca no ha querido, digamos, ofertar productos financieros que vayan orientados a las pequeñas empresas. Voy a quitar a las microempresas primero porque si las pequeñas no son sujetas de crédito, o al menos la banca no tiene mucho interés en financiar a las pequeñas empresas, a las micro menos. Las microempresas son aquellas que tienen hasta 10 empleados y venden hasta cerca de 5 millones de pesos anuales. Estas microempresas realmente no forman parte del interés de los bancos para financiarlas como negocios en marcha. Sí, la banca hace créditos personales o créditos automotrices o créditos hipotecarios, pero para el negocio a la banca no le interesan los microempresarios. Entonces, lo que está pasando es que la banca ha dejado también de otorgar crédito a las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas son aquellas clasificadas entre más de 10 empleados hasta 50, hasta 100 empleados y venden más cerca de 100 millones de pesos al año. O sea, entre 11 millones y cerca de 95 millones de pesos al año. Así está clasificado según la Secretaría de Economía. Pero aquí está el grave problema, pues es que la banca no está otorgando financiamiento. Hay muchas causas. Primero, pues por el entorno económico tan incierto que existe, y también pues porque seguramente en la pandemia muchas de las pequeñas empresas cayeron en cartera vencida, están en el buró de crédito y no son sujetas de crédito por la banca. Entonces la banca no ha venido otorgando créditos a las pequeñas empresas y las condiciones bajo las cuales pudiese otorgar financiamiento pues son condiciones muy rígidas en cuanto a tasas de interés, en cuanto a los plazos cortos de crédito y en cuanto a las garantías que pide a la pequeña empresa. Por eso, insisto, he querido tocar este tema, porque siendo las pequeñas empresas muy importantes para la economía, tanto decía yo, en la generación de empleo principalmente, debiera de haber programas de apoyo tanto por el gobierno federal como por el gobierno estatal. El gobierno federal no tiene ningún programa que pudiese llegar a las pequeñas empresas a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que queda? Si la banca no está financiando a las pequeñas empresas, entonces, ¿quién debería de entrar al quite? ¿Quién debería de estar con la preocupación de otorgar créditos a la pequeña empresa? Yo creo que hay dos fuentes importantes. Una, los gobiernos estatales que tienen fondos, como en el estado de Sonora, pues hay un Fidesón. No sé si ya le cambiaron de nombre o no, pero había un Fidesón. Todos los estados a nivel nacional tienen por ahí fondos de apoyo que creo yo que son los fondos que deberían de apoyar a las micro y a las pequeñas empresas, porque no son sujetos de créditos para la banca. Okay. Ahora, estos fondos estatales deberían de impulsar el otorgamiento de crédito en condiciones que la pequeña empresa las puede absorber. Si ustedes, yo me di a la tarea de revisar los estados más importantes, como es Jalisco,
como es la Ciudad de México como ciudad y lo que es Nuevo León, nada más para sensibilizarlos a ustedes de qué es lo que están haciendo estas entidades. Y fíjense que hay un FOJAL, que es el Fondo Jalisco, que forma parte de recursos del gobierno del estado, y que una vez que otorgan crédito, pues tiene un proceso de recuperación de cartera y se vuelve revolvente el fondo, es decir, presto dinero, lo cobro y lo vuelvo a prestar, el Fondo Jalisco. Me llamó mucho la atención de la Ciudad de México, porque tiene créditos a la microempresa de hasta 300,000 pesos a tasas del 6% anual, o sea, una tasa por debajo del costo del dinero, sin garantías y hasta 5 años de plazo. Este es el tipo de programas que se deben impulsar, por ejemplo, aquí en el estado de Sonora, que haya créditos accesibles y en condiciones que las pequeñas empresas y las micro pudieran tomar. ¿Por qué? Porque ante el entorno que tenemos ahorita de problemas económicos y financieros, lo que se debe de impulsar para detener la inflación, que ya hemos platicado con ustedes este tema, lo que se debe de impulsar es la producción, que siga habiendo comercio, que siga habiendo servicios, que no se detenga la actividad económica por un problema que es importado y que no se está atacando como se debería atacar. Si esto lo viéramos a nivel más grande, yo diría, la realidad es que el gobierno debería crear las condiciones, las que sean necesarias, para fomentar la inversión, no solamente de las micro y pequeñas, sino de las medianas y las grandes, que son las que hacen fuertes inversiones para generar empleo y generar producción. Yo ahorita quería limitarme al tema de las pequeñas empresas, porque son muy importantes aquí en nuestra entidad, porque la mayoría son pequeñas empresas. La mayoría son pequeñas empresas y no tienen los recursos necesarios para poder salir adelante. Y muchas son pequeñas empresas que así inician, pero que luego se convierten en cadenas y que no solo se quedan en el estado, sino se van a otros lugares, ¿no? ¿Cuántas empresas sonorenses así iniciaron, sí, ¿no, Luis? Que son todo un ejemplo. Sí, fíjate qué bueno que mencionas eso, Cintia, porque algo hace falta para que estas empresas, estas marcas, que es difícil desarrollar una marca, sí, pero que con el tiempo trascienden a otros estados. Pero a mí me llama la atención, y digo que bueno que tocas este tema, porque a mí me llama la atención de que hay marcas locales que por alguna razón no crecen. Y este fin de semana, sin querer queriendo, me di cuenta que en Hermosillo se estaban instalando al mismo tiempo, simultáneamente, 3 sucursales de unos laboratorios clínicos que en México se llaman El Chopo. Fíjense qué curioso. Vienen desde la Ciudad de México a hacer negocio y crecer aquí en Hermosillo. No sé si lo están haciendo en Obregón, o si lo están haciendo en Tijuana, o si lo están haciendo en otro, pero curiosamente me tocó ver 3 sucursales que se están levantando, o sea, apenas se están construyendo, ¿verdad?, para ofrecer los servicios de laboratorio de análisis clínico y otros servicios relacionados con la radiología. Y la pregunta es esta: ¿qué están viendo estas gentes de la Ciudad de México, sí, que no estamos viendo nosotros? Bueno. Porque aquí en Hermosillo y en Sonora, pues hay laboratorios también de análisis clínico. Muchos. Pero no están exacto, pero no crecen, Cintia. ¿Por qué no toman la decisión de crecer? Y tú lo decías ahorita, de salir de las fronteras de Hermosillo de Sonora para seguir creciendo. Una de ellas puede ser eso, el tema del financiamiento. La otra tiene que ver quizás pues con la capacidad y la habilidad de dirección que puedan tener para salir y tener la organización y el tamaño suficiente para poder administrar proyectos fuera del estado.
Y es que siempre da mucho miedo crecer, ¿no? Es un miedo, yo creo, muy natural, ¿no? Sí, definitivamente sí, pero cuando tu negocio, Cintia, ya tiene 10, 15, 20 años de operación, yo creo que ya el miedo ya no debe. Desaparece. Sí, claro. Y son otras las causas por las cuales, digamos, detienes el crecimiento. Sí. Uno de los grandes problemas que existen en las empresas, no solamente pequeñas y medianas, sino las grandes también, es que la mayor parte de las empresas son empresas familiares. Y en estas empresas familiares se generan conflictos dentro de la familia por conflictos de intereses económicos familiares y que no dejan el desenvolvimiento normal y orgánico de las empresas. Puede ser una causa, puede ser una causa, pero ya cuando tienes 10, 15 años de operación, pues yo creo que ya los miedos, Cintia, para poder crecer deberían desaparecer. Exacto. Sí, y hay ejemplos como, por ejemplo, como el Cafenio, ¿no? Que no se atrevían, según cuentan la historia, de que decían, no va a funcionar, que la gente quiere lo habitual, lo clásico y todo, y que hubo mucha resistencia y pues qué bueno que lo hicieron porque ha sido un boom no solo en el estado, ¿no? En varios estados de la República. Sí, definitivamente es todo un ejemplo de cambiar lo que se denomina el concepto y modelo de negocio. Es todo un ejemplo sonorense para poder tomar riesgos e invertir, porque aquí lo que hace falta en los empresarios es que recursos sí hay, lana sí existe, lo que hace falta es tomar riesgos, ¿verdad?, para invertir y crecer. Y posiblemente una de las limitantes, volviendo al tema original, puede ser financiamiento complementario a los recursos que ya tienen, pero la realidad es que si no hay este financiamiento adecuado, las empresas difícilmente van a poder crecer. Por eso mi tesis es que cuando se trata de las micro y pequeñas empresas, los fondos estatales deberían salir al quite y ofrecer recursos para el sostenimiento del crecimiento de las pequeñas empresas, y Daniel. Muy bien, pues como siempre un gusto platicar con Luis Morfín, economista, especialista en finanzas. ¿Dónde lo pueden seguir los comaleros y comaleras? Gracias, Cintia. Pues mira, @Lmorfina, estoy en Twitter. Es la única, digamos, de las redes sociales que utilizo de forma permanente. Muy bien. @Lmorfina. Con mucho gusto atiendo cualquier duda, inquietud. Encantado de la vida. Muchísimas gracias por estar con nosotros.